Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de networking. Les damos la bienvenida en nombre de la facultad y no nos demoramos más y les presentamos a los dos protagonistas de este momento, que son Nicolás Tiferes y Mercedes Fernández Buey, los fundadores de Matienzo, y si no es así después me corrigen, porque la marca ha sufrido algunos cambios y modificaciones producto del crecimiento del proyecto. Como todos los que están aquí ya en este espacio, el título de la presentación es De diseñar un mate a diseñar un negocio. Y este es el punto de convergencia en el que los negocios se diseñan, ¿sí? Y si nosotros contamos con este atributo diferencial de ser diseñadores, que podemos pensar los proyectos de manera a través del pensamiento proyectual, también podemos diseñar negocios, emprendimientos o empresas de la misma manera que diseñamos objetos o servicios. Para no demorarnos más y escuchar a los protagonistas, me gustaría, Nico o Mercedes, que ustedes deseen comenzar, si querés Mercedes, que nos cuenten un poquito cómo se conocieron y cómo nace la idea de empezar a trabajar juntos en un proyecto de diseño, ¿sí? Así nos van contando después cuál fue ese proyecto y cómo fue mutando. Bien, bueno, Nico y yo somos los dos egresados de la Universidad de Palermo, somos los dos diseñadores industriales y nos conocimos en la facultad. Siempre contamos que tenemos como versiones distintas de cómo nos conocimos, cómo recuerda cada uno de esos momentos, porque la verdad es que no habíamos cursado muchas materias juntos. Cursamos principalmente una, donde ahí nos conocimos, ahí empezamos a hablar un poco más. Cada uno tenía su trabajo, sus proyectos, estábamos todavía estudiando. Y de esas charlas de la entrega, recuerdo puntualmente una de las entregas, empezamos a charlar afuera, después Nico tenía un trabajo, tenía que sacar unos proyectos, empezamos a charlar de eso. Así empieza uno con las ganas de, bueno, ¿qué quieres hacer vos cuando te recibas? Típico momento para el diseñador en el que, al menos en esa época, ya soñábamos con, yo quiero ser independiente, quiero tener mi propio estudio. En ese momento era mucho más común formar un estudio quizás o organizarte de una manera así. Entonces ahí empezamos a hablar y a soñar de hacer algo en conjunto a futuro. Eso primero, eso incipiente que hicimos, lo primero que tuvimos fueron stands y exhibidores. Hicimos, no sé si Nico se acuerda, hicimos cosas muy chiquititas de stands, empezamos a hablar y en esto de, bueno, pero podemos hacer algo más, podemos tener algo propio, podemos crecer en esto. Ahí surge lo que es el mate, que después les vamos a desarrollar mucho más cómo pasamos de charla de café, de diseño en una servilleta, a que después fuera un negocio total. Pero la realidad es que se fue dando de manera muy natural y casi sin buscarlo, que nos conocimos, que empezamos a hablar, empezamos a tener gente en común, generamos ahí una amistad y así empezó el camino. Y Nico, por ejemplo, porque de esto se trata, ¿no? El famoso team building o el armado del equipo para gestionar un proyecto. ¿Qué viste en Mercedes que dijiste, es ella, esta es la persona? Bueno, principalmente lo que vi fue una persona que pueda principalmente potenciar lo que yo podía hacer, o sea, podía generar un valor agregado diferente a lo que yo podía dar dentro de un proyecto. O sea, lo último que yo busco y buscaba en ese momento, tal vez de manera inconsciente, era conectarme con alguien que haga lo mismo que yo. Entonces, de esa manera, la idea nuestra fue potenciarnos el uno al otro, generar diferentes tipos de lineamientos de ideas, de proyectos o de futuras cuestiones, como para, bueno, la realidad de, bueno, como decía Mechi, hasta ese momento no teníamos ni idea qué iba a hacer. Solamente habían ganas de hacer algo juntos. Y se complementaban en términos de roles y funciones. Sí, y de hecho eso se dio de manera totalmente natural. Yo en ese momento empecé a entender que las cosas, si empezás a ponerle condimentos, si empezás a buscarle la vuelta por mil maneras y todavía ¿viste? No lo sentís, en algún momento eso va a empezar a flaquear y puede desencadenar en un mal escenario.
con Mechi lo que me pasó es que desde el día uno, más allá de que obviamente teníamos diferencias de pensamiento, diferencias de manera de ver nuestras realidades, el mundo, lo que sea, había un denominador común que nos potenciaba, o sea, nos potenciaba trabajar en conjunto, nos buscábamos, tanto ella como yo, de alguna manera podemos descansar en el otro, sabiendo que estamos generando un valor agregado que sea, bueno, para el bien común, ¿no? Vale, y ahí aparece esto de la confianza, ¿no? De confiar en el otro, esto que vos planteás de poder descansar en el otro, que sabés que está haciendo bien esas cosas que tal vez uno no le gusta hacer o las hace de manera más tangencial, ¿no? El complemento y la confianza como dos componentes esenciales de un armado de equipo, me parece. 100%, de hecho, perdón, Mechi, termino, tal vez un paralelismo que me gusta dar, que yo me siento de vez en cuando en una madriguera con Mechi, y los dos no estamos apuntando al mismo lugar, uno está apuntando para el sur y el otro para el norte. Si los dos estamos apuntando para el mismo lugar, o sea, atrás no nos cubre nadie. Entonces, de esa manera, o sea, la realidad es que nos potenciamos y empiezan a generarse diferentes cosas que van apareciendo en realidad más que todo por este trabajo juntos y bien ordenado. O sea, este tema también de la búsqueda de ordenar bien las cosas, de proyectarlas, de generar tal vez una agenda para no sé, un escenario de tiempo corto, mediano y largo, eso es fundamental, y lo fuimos adquiriendo con el tiempo y la experiencia. Vale, vale, sí, Mechi. No, pensaba en esto, que es lo que dice Nico, preguntabas por los roles, y cuando uno arranca, la verdad que al principio no tenés tantos roles. Uno arranca y va de manera intuitiva, y también vas creciendo en esto de ser independiente, porque cuando uno tiene un trabajo en tener una estructura, en relación de dependencia y demás, vos entras a un equipo que está formado y vas buscando tu lugar, pero la gente ya tiene definida, cuando vos vas formando lo tuyo lo tenés que hacer. Y esto que dice Nico, en algún momento es como, bueno, somos los dos diseñadores, los dos veníamos de una misma formación, pero hay que empezar a cubrir todos los frentes porque si no, vas muerto. La realidad es esa. Entonces, por eso es que a veces, como dice Nico, uno mira para adelante, el otro mira para atrás, porque donde los dos estemos haciendo lo mismo, el negocio no funciona. También pasar de tener una idea o unas ganas a que sea un negocio, quiere decir que lo puedas descansar en el otro. Si no, siempre depende de vos y sigue siendo muy unipersonal lo que tenés, y el día que vos estás resfriado, estás cansado, tenés que hacer otra cosa, el negocio de golpe no funciona. Y nadie es tan importante en una estructura como para que no funcione sin esa persona. No es que no sea importante que esté, pero tiene que poder funcionar sin esa persona también. Perfecto. Le recordamos a las personas que nos están escuchando que el desarrollo, el proyecto exitoso de ustedes es Matienzo, y volvemos hacia atrás, ¿no? Cuéntenos cómo surge la idea de ese producto. ¿Por qué ese producto y no otro? ¿Por qué deciden trabajar sobre el desarrollo de un producto casi masivo en ese momento, ¿no? Para todos. Bueno, Matienzo surge hace 10 años a esta altura. Ya tiene 10, 11 años. Como les decía en un momento, Matienzo fue un mate. Es un mate de silicona. Nosotros en estas charlas de café y empezando a pensar en algo propio, hablábamos mucho sobre cómo era también esto de ir a la búsqueda de clientes, de formar un negocio, y coincidíamos en que teníamos que tener algo en la mano para poder ir a mostrar. Que únicamente con el portfolio de la facultad no iba a alcanzar, que estábamos haciendo proyectos y cosas freelance, pero que teníamos que tener algo en la mano que pudiésemos demostrar que diseñamos, producimos, concretamos. Entre otras cosas empezamos a pensar en la escala del producto, la escala del no producto, qué es lo más maleable para llevar a una entrevista. Era totalmente una excusa encontrar un producto para poder ir a una entrevista. Y recuerdo que charlábamos estos ejemplos de que por ahí el diseñador a veces hace mobiliario, hace cosas grandes y que te encantan y que después no lo puedes llevar a reuniones. Por ahí venía un poco la charla. En un viaje Nico viene con una anécdota de otro producto, de cómo con un mate se quemó y había tenido una mala experiencia, y ahí dijimos, bueno, ya está, nosotros podemos hacer algo mejor, podemos diseñarlo, es una escala que podemos producir.
el 95% de las personas en su casa toman mate, entonces llegado el caso también lo íbamos a poder vender, y la primer tirada, si por algún motivo no funcionaba y no estallaba, la realidad es que uno dice, lo pongo barato en Mercado Libre, y aunque sea con eso, mate todo el mundo va a tomar. Conformamos un estudio, lo llamamos de otro modo, el estudio tenía un nombre, hacíamos servicio de diseño, diseñamos el mate como producto dentro de ese marco, y la verdad que funcionó. La verdad que le metimos tanto negocio al diseño y diseño al negocio, que empezamos a venderlo, empezamos a sacar otros colores, empezamos a venderlo de otro modo, empezamos a meterlo en áreas donde por ahí no era tan común que hubiese un mate. Y así fuimos transformando, y el nombre del producto terminó siendo después, un par de años después, pero el nombre del proyecto en sí. Ya era una marca paraguas, no era únicamente el nombre de un producto. Bien. Y Nico, hay algo que los destaca a ustedes, que es que ustedes tuvieron la visión de negocio desde el principio. Y en los negocios, la investigación del mercado, el sondeo, el research, es súper importante, no largarse a hacer lo que a uno se le ocurre porque sí, que a veces es algo que sucede con la creatividad, ¿no? Contanos si es que ustedes investigaron sobre el consumo de mate, sobre el posible volumen de venta. ¿Cómo fue todo ese proceso de desarrollo del mate en sí? Si es que pudieron investigar algo. Ay. Es una buena pregunta. Creo que bueno, el inicio, el kickoff de todo fue este número que vimos que nos impactó, que era el 95-98% de los hogares que tienen como mínimo un mate. O sea, lo de mis viejos hay 20 mates, ahora deben haber 40 porque 20 son matienzos, pero antes habían 20. Entonces, lo que sí vimos es que un producto atemporal que lo podíamos, le podíamos dar nuestra impronta. Sabíamos que había una manera de pensar en lo que era el consumo del mate y el ritual y los valores del mate que estaban en ese momento cambiando de manera sideral. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en relación de dependencia, trabajé 10 años en La Martina, donde yo hice carrera ahí, que eso es una historia aparte, pero bueno, la realidad es que a mí me formó como profesional la verdad adquirí muchos valores. Y ahí sí lo que empezamos a ver es que en ese momento, cuando yo estaba laburando en La Martina, no me dejaban tomar mate porque era tal vez un sinónimo de cosa popular. Hoy por hoy, un CEO de una compañía está con un mate esperando la reunión. Entonces, todo empezó a cambiar. Fue el momento de quiebre, un momento transicional donde nosotros entramos. Hoy, cuando damos charlas en los colegios o en algunas empresas, lo que es un mate, no es un café, no es un té. Ves el termo, ves el mate, y eso la verdad que nos empujó a decidirnos por el camino de este producto que era masivo, que no era imposible acceder. Y por último, yo lo que veo es que si teníamos un producto bien diseñado, bien comunicado, y también le imprimíamos de alguna manera nuestra vulnerabilidad diciendo somos emprendedores, queremos poner un producto en la calle, de alguna manera nos iban a escuchar. No mostrar, viste, el cuento perfecto, che, tengo el mate perfecto, punto. Sino que, bueno, contar nuestra historia atrás, eso nos abrió mucho las puertas, aprovechar nuestros contactos, y así empezamos a allanar un poco el camino de inicio. Vale. Y hay además en este proyecto algo maravilloso, es como que reúne todos los condimentos, ¿no? Que es la innovación, porque ustedes fueron unos atrevidos hace 10 años. ¿Por qué no nos cuentan qué fue ese atrevimiento? ¿Qué hicieron? ¿A qué se atrevieron? Siempre pensamos en eso porque si bien el mate hoy obviamente sigue existiendo y se sigue vendiendo y sigue estando en la calle, hace 10 años hacer un mate de silicona era un montón. Las marcas de yerba eran muy pocas, eran súper tradicionales, la imagen que vendían eran de apellidos de familia, no tenían un marketing arriba, era el gaucho, la foto del gaucho, cuanto más bombacha de campo y un montón de cosas. Entonces ya era muy disruptivo utilizar la silicona para un mate. Ni hablar de que encima funcionase, porque no dejaba, por suerte, no dejaba lugar a que lo puedas criticar desde un mal diseño. La realidad también es que con Nico le pusimos mucho a eso, de que funcione, de que verdaderamente no te quemes, de que verdaderamente
eso estaba superado, no te quemabas, lo podías pasar, lo podías limpiar, tenía, digamos, cumplía con un montón de requisitos que nos allanó el camino en, bueno, este es un producto. El gusto o no gusta, lo discutimos después, pero a nivel producto estaba. Pero había que salir a defender todo esto, de que era disruptivo, de que por qué también utilizar esos materiales. Pero de nuevo, partida de la investigación. Existen un montón de mates, de calabaza, de cuero, de madera, de cerámica. Había que entrar por algún costado también novedoso, si no, iba a ser muy difícil siendo dos personas de Capital Federal, diseñadores industriales, o sea, cero tradición de campo, cero tradición yerbatera, ir a querer entrar a un mercado que estaba en ese momento súper saturado. Vale. Bien, ¿y cómo fue el proceso? Esto también tal vez sea como un poquitito más relacionado con lo específico del diseño, del prototipado, el testeo. ¿Cómo fue? ¿Fue complejo o enseguida encontraron la forma, los materiales, quién les haga el prototipo? Que suelen ser las cuestiones más complejas, ¿no? De diseñar un producto que después se tiene que hacer a escala. Un horror. En ese momento no, o sea, no estaba de moda la impresión 3D, así que las pruebas que hicimos fueron de manera manual, con, no sé, hasta contorno de madera, pero sí tratamos de conectarnos siempre con gente que sepa más que nosotros. Eso es tal vez como una norma nuestra que tenemos. Tocamos varias puertas en un inicio dentro de la industria del plástico, que esa industria es bastante complicada de trabajar y principalmente de un outsider, diciendo, che, quiero hacerte perder tiempo para ver si me puedes hacer uno o dos mates. Eso la verdad que de alguna manera nos blindó, porque tuvimos varios no como respuesta en el inicio del proyecto, hasta que uno dijo, bueno, déjeme ver si lo podemos descular. Obviamente nos conectamos con matriceros que nos dieron una mano, nos ayudaron también en el proceso productivo inicial, de cambiarle alguna forma, de cambiarle otra, de hacer, no sé, el mate producible. Y De de esa... hecho, Dale, Mechi. esa primera persona que nos dio una mano y que nos dijo, yo se los produzco, después de que veníamos de varios no, y después, si querés, entramos en esa persona terminó peleada con su familia, se armaron discusiones familiares, en algún momento no pudimos producir más con esa persona, seguro que Nico se acuerda que fue como un camino muy hermoso al principio porque él quería, empresa familiar no quería, no la veían. También hubo que luchar con eso como emprendedores, metiéndonos en un mundo que decís, esta es la vida real, donde no llego con un 3D y las cosas suceden. Sí, y hay un tema que ahí para mí entra el propósito como factor principal, el propósito como poder de decisión. O sea, nosotros estamos tan seguros de lo que nosotros queríamos hacer, de que de alguna forma le moldeamos el pensamiento. Ese propósito para mí es casi el 80% o 90% de si una cosa se puede hacer o no se puede hacer. Teníamos, viste, el empuje también inicial de un emprendedor, viste, decir, lo tengo que hacer o lo tengo que hacer porque lo veo y lo veo y lo veo. Y no, el no es una respuesta. Busquemos la vuelta hasta que, bueno, de esa manera empezamos a trabajar. Y en ese lugar, en los primeros años, llegamos a un techo productivo que nos tuvimos que mudar. Wow. Así que eso fue, la verdad, súper interesante a nivel de estudio mismo para nosotros. Fue algo que o sea, hoy lo pensamos y lo vemos para atrás y decimos qué bueno Wow. lo que tuvimos que vivir. Claro. No, Y volvamos al momento en el... ¿Se recuerdan quién fue su primer cliente? ¿A quién le vendieron los primeros mates? sí, los primeros mates fue raro. Obviamente nuestro primer cliente fueron nuestras familias, pero que por otro lado, cuando uno empieza decís, está bien, mi familia ya me compró toda, ¿quién más? Ujú. Nosotros cuando empezamos en esto de estar en la parte técnica y productiva, íbamos con nuestros diseños, nos chocamos contra todas estas paredes, logramos una persona que nos dijo que sí. Por un lado, nos da una cantidad de mates que decís, mi familia ya me compró, no sé a quién le voy a vender más mates. Y por el otro, tuvimos la suerte de que nuestro primer cliente grande fue Falabella. No Wow. solo fue nuestro primer cliente grande, sino que fue nuestro primer cliente.
Veníamos de hacer ventas chiquitas, de que estuvieran las tiendas de diseño, y un boca en boca llegó a que una persona diga, lo voy a presentar en mi empresa, lo voy a meter. Tuvimos una reunión. Para que te des una idea de por qué fue verdaderamente nuestro primer cliente, nosotros no teníamos ni siquiera el talonario de facturas en ese momento, no estaba impreso todavía. Ni Estaba todo remito. inscripto, exacto, estaba todo inscripto, estaba en proceso, y tuvimos que salir a acelerar un montón de cosas porque de verdad jamás nos imaginábamos que nos iban a pedir. En ese momento hicieron una compra piloto, nos pidieron algo de, yo no me acuerdo, Nico si se acuerda, pero creo que eran 5.000 mates, una cosa así, que era para nosotros una locura, por los tiempos, por un montón de cosas. Bueno, llegamos como pudimos con esa entrega, fueron noches, yo me acuerdo que en ese momento incluso pasé un sábado con mi mamá y mi tía ensamblando los mates, porque hace todo, firmás los cheques, barrés, entregás. Bueno, llegamos como pudimos con el flete, porque además te ponen horario para entregar y demás. Funcionó tanto que el lunes querían comprar más mates. Wow. Y les tuvimos que decir que no. La realidad también es que uno de los primeros consejos, y que yo me lo acuerdo acá, cuando alguien me dijo, aprende a no vender cuando no se puede vender. Y nos mirábamos con Nico y era como, no vamos a llegar, vamos a quedar mal, no hay forma, ¿no? Y les tuvimos que decir que no. Y ahí también creces, te reestructurás y empezás de nuevo a transmutar esto de la pasión y un montón de garra que tenés, bueno, esto es un negocio. Y por más garra, no, claro, no podés salir así desbocado como un galgo que le abren una jaula, tenés que ir un poco más frío. Pero bueno, tuvimos talonario de facturas, de remitos y un montón de cosas, y pudimos venderle a un montón de gente por suerte después, pero Falabella fue de los primeros. Claro. Y ustedes, en este caso, sí, Nico. Una cosita más de Falabella, porque la verdad que está bueno. Me acuerdo que obviamente empezar a negociar y a proponer los valores contra un monstruo del otro lado, te tiran el precio abajo. Nosotros, o sea, éramos dos pichones en ese momento, que tal vez ahora también somos pichones, pero bueno, en ese momento más, que lo que veíamos era, bueno, o sea, hasta dónde podemos resignar nosotros ganancias para poder entrar. Y estuvimos casi al borde de solamente cubrir los costos. Wow. A ese borde. Teníamos dos opciones. La primera era decir que no, y la segunda era decir que sí, y ese boca en boca, y esa carta o esa chapa, es decir, le vendían a Falabella, nos iba a abrir un montón de puertas a futuro. Esa fue la decisión que nosotros tomamos. Mismo hablábamos, de esos 5.000 mates que vendimos, tal vez uno le cae en la mano de alguien que nos vuelve a hacer una compra grande. Entonces, una especie de efecto derrame, que la verdad que, bueno, o sea, hoy a la distancia también lo vemos y fue una buena decisión. Claro que sí, porque además es empezar también a desarrollar la política comercial, ¿no? Todo junto, desarrollo de producto, desarrollo de proyectos, desarrollo de política comercial. Luego, ¿cómo se ordenaron? ¿O fue surgiendo todo así espontáneamente? ¿Pudieron ordenar una política comercial de precio, de volumen, una política financiera? ¿O la vida lo fue sorprendiendo y ustedes fueron adaptándose? Que también está bien, y a veces uno se va adaptando a cómo vienen dándose las cosas. Mira, yo creo que lamentablemente también es el contexto en el que decidimos emprender. Nosotros venimos sosteniendo esto hace 10 años y la verdad que por suerte súper bien, pero es lo que decís vos, hay que adaptarse, hay que llevarlo un día a día. En ese momento obviamente nos reagrupamos, y cuando digo nos reagrupamos es Nico y yo en un café, no había mucho grupo en ese momento, y es empezar a ver estas cosas. Primero son como buenos cachetazos en los que decís, pará, esta negociación funcionó, esto no funcionó, este volumen rinde, esto no. Che, vamos a vender por debajo de un volumen necesario, pero para entrar, ¿vale la pena esta entrada? ¿No vale la pena? Pero la verdad es que eso se rediseña, no digo constantemente, porque no puede estar todas las semanas haciéndolo, pero es súper periódico y súper cíclico. Sobre todo también porque al ser emprendedores y al ser diseñadores, no de venir del lugar de los negocios, sino que aprendimos la parte de los negocios después, en ese momento no teníamos la cabeza tan puesta únicamente en el número. Que eso
por un lado te protege, porque vos vas a preguntar a los que saben y a los que verdaderamente saben, pero sí tenés como este costado todavía más romántico del diseño y el emprendedor, que a veces haces locuras. A veces hay locuras que salen bien y están buenísimas porque tenés esa personalidad de que lo vas a solucionar, pero bueno, nos fuimos adaptando. Sí, sí diseñamos una política comercial de todo, desde cobrar anticipos, los plazos de saldos a contraentrega, de qué volumen mínimo podíamos producir y entregar, qué volumen máximo también, porque aprendés a ponerle un tope a las entregas, porque como decía Nico y lo que contaba, nosotros cuando arrancamos, el primer proveedor teníamos un método productivo, nos daba 20 mates por semana, para que te des una idea. Y era un montón, nosotros los mirábamos y era como si... Pero claro, cuando te vienen a pedir 3.000 en 10 días, vos haces la cuenta y no hay turno que te alcance. Entonces, también tenés que diseñar a veces tu máximo o plazos de entrega. Tuvimos después, por suerte, tuvimos varios clientes grandes, pero tuvimos otro así muy grande que vino en un plazo muy corto. Era para una promoción puntual, un Día de la Madre, con levaduras calza. Y lo que ellos hacían era en cada panadería donde vendían producto, vender los mates. Eran en ese momento un montón de mates también, los necesitaban en 10 días, hubo que pautar entregas parciales, hasta diseñar como, bueno, qué colores te voy a entregar, qué colores no te voy a entregar, qué fecha, qué no fecha. Y todo eso aprendés a negociar porque en la parte no romántica del negocio se traduce a tiempo y plata, básicamente. Exacto. Y Nico, ¿tuvieron que hacer alguna modificación en vistas del proceso productivo y no del producto final a escala masiva? ¿Tuvieron que hacer alguna modificación del diseño, algún ajuste para que se pudiera producir más rápido o no hizo falta? ¿Cómo ajustaron eso? Que es algo que a veces a los diseñadores les cuesta más, porque hay que resignar creatividad y talento en función de la practicidad y de la masividad de un producto preferido. Sí, sí, obviamente tuvimos que modificar y de hecho para mí este tema de la creatividad se va transformando, porque la creatividad también aparece en el tema de las negociaciones y en el tema corporativo. Entonces, ese tema creativo tal vez deja de estar en el papel y pasa a estar en la boca, en el habla, en lo que cómo vendés o cómo te haces de la gente que realmente te necesitas. Sí tuvimos que modificar cosas en el medio. Arrancamos, por ejemplo, con los mates, tal vez con una tecnología de moldeo que nos permitía tener un techo productivo muy bajo. Y después vamos a una tecnología de instalación donde, bueno, ahí sí teníamos una capacidad productiva enorme, sideral. O sea, era casi exponencial lo que podíamos trabajar con el tema mate. Y también en ese momento, el tema de resignar es, empezás a decir, bueno, tengo que comprar una matriz nueva. Nosotros, si hay algo que hicimos bien es, en este país, no haber pedido créditos, tal vez trabajar de manera con lo que nosotros teníamos y hacernos con lo que nosotros somos, ¿no? Tal vez hay una frase que dice, el buen cocinero no es el que va al supermercado y hace la mejor comida, sino qué haces con lo que tenés en la heladera. Entonces, bueno, nosotros la verdad que lo pusimos en práctica y me acuerdo que, bueno, cuando decidimos pegar el salto, comprar una matriz nueva, que la verdad que era mucho dinero, resignar en ese momento un montón de ganancia, que es lo que íbamos juntando con los mates por moldeo, la verdad fue una decisión totalmente acertada, que nos abrió la puerta para un universo de cosas nuevas. Eso fue tal vez el punto de quiebre inicial que nosotros tuvimos en lo que era tal vez pasar de un producto que tenía tal vez una vida finita a abrir el abanico y bueno, nada, que después empiecen a pasar cosas que, bueno, desencadenó en lo que es hoy el negocio Matienzo. Vale, entonces También si quieren, empecemos a contar qué son esas cosas tan innovadoras y tan asociativas que hicieron de esto un negocio fabuloso. Mechi, dale vos. No, iba hilado igual a lo que contaba Nico, cuando nosotros cambiamos el método de producción de moldeo a inyección, te abría un montón de puertas, pero te exigía también, porque esto que yo decía antes de que por ahí teníamos, en 10 días no llegábamos a producir 3.000, la inyección te escupe 5.000 por día. Entonces, había que también vender 5.000 por día.
Y en eso nos empezamos a mirar con Nico como, bueno, mi mamá ya compró, tu mamá ya compró, Falabella ya compró, fulano ya compró, ¿qué más? ¿Qué se viene? Porque en algún momento ya la gente iba a tener todos los colores, cuántos mates más iba a comprar. Ahí empezamos a diseñar otros productos. Empezamos a aprovecharnos de esta tecnología nueva que habíamos podido pagar, que habíamos podido mutar. Diseñamos otros productos que abrieron durante un tiempo el juego, siempre manteniendo una misma línea de una escala relativamente áptica, apuntando a productos de escritorio o bazar, como que teníamos 3 o 4 condiciones, pero el mate iba ahí como punta de lanza, siempre el mate se vendía, era una cosa como que no paraba. Y ahí dijimos, bueno, si ya tenés el mate, al principio surgía como medio en chiste, ¿para cuándo la yerba? Hasta que un día dijimos, ya está, no hay más forma de diseñar más mate, más modelos de... Había formas, pero digamos, en ese momento lo más inteligente era como, bueno, seamos disruptivos de nuevo. Traigamos al mundo del diseño una yerba, un commodity, algo que en realidad hasta ese momento se peleaba por tradición, lo que yo decía antes, venían de familias, de campos y demás. Bueno, seamos disruptivos de nuevo, pensemos en el negocio como lo piensa Nespresso, como lo piensa una impresora, tengamos el cartucho para eso que alguna vez diseñamos, que fue un mate. Ahí de nuevo nos reagrupamos, matamos los otros productos, dejamos de producir para vender nosotros de manera directa, nos quedamos con esa parte como servicio de diseño, diseños a pedido y demás, pero ya no los producíamos, los estoqueábamos, seguíamos a riesgo nosotros con eso. Matienzo se transformó en marca, dejó de ser nombre de producto y empezó a ser marca, y ahí lanzamos la yerba, que fue como otro mundo en el que nos metimos, y fue también bastante interesante entrar ahí. Era encima no tenía que ver con el diseño. Con el mate por lo menos estábamos hablando un mismo idioma por momentos. Con la yerba, nada, la gente es áspera, el mundo es áspero. Fue interesante, las primeras reuniones fueron interesantes, pero funcionó. Bien, bien. ¿Y cómo fue ese proceso de reunirse, de encontrarse con los productores? ¿Cómo trabajaron con una marca de alta gama, con un producto de alta gama? ¿Cómo eligieron en qué segmento meterse? ¿Cómo fue ese proceso? Teníamos dos alternativas. La primera gran alternativa era entrar por precio, y la segunda alternativa era entrar en un nicho controlable, en un nicho chiquitito donde los grandes, para los grandes no íbamos a hacer ni un satélite y nos iba a dar tiempo para poder crecer de a poquito, aplicando los recursos que nosotros teníamos. Teníamos tal vez una visión ya bastante marcada a dónde queríamos ir, que era a un segmento ABC1, a un segmento de un consumidor moderno que quería saber qué hay atrás del paquete. No solamente lo que es la materia prima, sino en la historia que nosotros teníamos para contar. Me acuerdo que en ese momento empezamos a analizar un montón de variables, desde dónde vamos a entrar en Argentina, como qué es lo que podíamos hacer o qué potencial teníamos para laburar en el mercado exterior. Y así empezó con el ping-pong de ideas, este famoso brainstorming. Empezamos a decir, bueno, acá el mercado está totalmente saturado, le teníamos miedo o le teníamos mucho respeto y no queríamos tal vez estrolar el Fiat 600 que estábamos manejando en ese momento. No era ni Ferrari. Pero bueno, la realidad es que en ese momento dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y sabíamos que en el mundo se estaba dando a conocer de a poco la yerba como un producto exótico, como un producto sano. Las redes sociales lo empezaron a impulsar muchísimo, desde los futbolistas hasta el Papa tomando mate. Entonces, la realidad es que se empezó a abrir el producto como algo que tenía muchísimo potencial. Y esa decisión, y esa mirada, y ese estudio nos llevó a desarrollar el paquete de un lado en inglés y del otro lado en castellano. Nos encontramos con el primer gran problema, porque me acuerdo que había un cliente que nos empezaba a comprar mates y dijo, chicos, tengo un potencial cliente que quiere 2 contenedores de yerba Matienzo, y nosotros era como, bueno, ya está, gané el Kini y me voy mañana al Caribe.
firmamos documentos, desarrollamos medio el packaging en función al FDA de Estados Unidos. A las 3 semanas nos manda un mail diciendo, o sea, habíamos avanzado con la producción de packaging, que era también una pelota de plata, mucho dinero para nosotros, y mucho recurso, y a las 3 semanas nos dice, se cayó todo, y nosotros nos quedamos con el paquete en inglés para venderlo en Argentina, sin mercado abierto. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Esa bala de plata, porque hoy para mí es una bala de plata, en el consumidor es muchísimo, porque hoy agarras un paquete de Matienzo, lo ves en inglés y ya automáticamente lo referencias a producto de exportación. Y el producto de exportación está conectado a la calidad. Entonces, de alguna manera empezás a hilar, bueno, este es un producto de exportación, lo quiero probar, está a buen precio. Y así empezamos a generar la rueda en Argentina. Fuera de un escenario de producto masivo, fuera de supermercados, más lo que era el tema de negocios de dietéticas, almacenes naturistas, que estaba en plena ebullición. Hoy hay 2 por cuadra. Y empezamos tocando la puerta. Hay algo que es interesante referenciar también en esto que dice Nico, de que nuestro producto, si bien es una yerba y hablamos de un volumen, no arrancó pensado para supermercado, y es algo que mientras podamos lo íbamos a evitar y lo estamos evitando por decisión propia. Pero para que tengan una referencia de escala, la no masividad de la que hablamos en Matienzo, nosotros cada vez que metemos una rueda de producción son nunca menos de 70.000 unidades. Entonces, que es nada, créenos que cuando nosotros hablamos de cantidades mínimas y hablamos de 70.000 unidades como mínimo, viene un grande y te dice, gracias, esta conversación es más cara que todo tu negocio, ya está, terminemos acá. Pero no, digamos, siempre nos gusta referenciarlo porque cuando con Nico nos miramos y tenemos un paquete en inglés y que a quién se lo vamos a vender, no teníamos uno, teníamos 70.000. Entonces era como, bueno, hay que ponerse a vender. También cuando uno se va metiendo en determinados mundos, hay escalas que se van ampliando, o hay, en esto después de la rentabilidad, hay un montón de cosas, tenés que llegar a puntos mínimos, que todo empezaba a ser un volumen tremendo. Claro. Así que empezamos a aprovecharlo. Esto de que nos quedó el paquete en inglés, fue como, bueno, ahí le empezamos a meter historia al paquete y ahí le empezamos a meter un montón de cosas para poder venderlo. Bien, y ahí tuvieron que incursionar en el mercado de los alimentos también, ¿no? Trabajar sobre las autorizaciones y las habilitaciones, etcétera, para comercializar yerba, me imagino. Sí, nosotros desde el minuto 1, ya incluso con el mate, lo que sí sabíamos es que probablemente nos iba a costar un poco más de dinero y un poco más de tiempo, pero queríamos estar listos para los posibles saltos que podíamos dar. Nos pasó con el mate, así que con la yerba ni lo dudamos. De entrada tuvo todos los certificados, de entrada estuvo registrada, tiene todos los papeles para poder ser exportada, nos estábamos preparando para lo que queríamos generar. Confiábamos en nuestra calidad, la verdad que también cuando te metes en este mundo, así como tenés un montón de formas de rebajar plástico y materiales, tenés un montón de formas de rebajar la yerba. Como dice Nico, siempre pensamos en un producto premium, de exportación y demás, así que también tenemos como 2 o 3 puntos en los que nunca vamos a relegar calidad, pero bueno, son decisiones comerciales también. Claro, claro que sí. Les traslado una consulta de Santiago que nos pregunta, que nos cuenten si aplicar o no, o qué punto de vista tienen acerca de la protección de la propiedad intelectual, modelo industrial, patentamiento, etcétera. Bueno, bueno, espera, a ver, dale, avanzamos, Pachi. No, es un tema interesante. En algún momento fue mi área en esto de las divisiones de tareas. El patentamiento para productos de diseño y alimentos y demás no aplica. El patentamiento aplica para nuevas drogas, para descubrimientos tecnológicos, para naftas, por ejemplo, lo que podría ser una nafta, un nuevo gasoil y demás. Pero ¿por qué lo aclaro? Porque cuando nosotros arrancamos también vas con todos tus papeles a protegerlo, a que ningún proveedor te lo robe, a un montón de cosas. Y la verdad que está bueno tenerlo porque cuando das el salto hay mucha gente buscando copiar o ganarte la marca y después te cuesta plata en otro sentido, pero la realidad es que el proveedor como tal no te quiere robar el producto porque él no se va a poner en el trámite de copiarlo y venderlo, él te lo quiere producir. Entonces, son cosas de las que
sí me ocuparía de que Nico sabe que yo soy muy pesada con eso, a mí me gusta que todo esté registrado, que todo esté anotado y demás, pero porque en esta vida, después de los negocios, sí tenés el que no produce mate, pero te registra la marca y te viene a cobrar por tu marca. Entonces, claro, también empezás a aprender eso y te proteges desde ese lado. Pero si vos me decís, che, recién tengo una idea y estoy viendo dónde pongo, si la plata en el registro, la plata, producila, tenela en la mano, hacé que funcione un poquito y ahí le vas a encontrar las formas de protegerte. Bien. Perdón. Salud. Sí, sí. No, te decía por el estornudo, pobre. Ah, perdón, no escuché. Perdón. Bien, y después ustedes abrieron aún más el juego y trabajaron sobre algunas actividades asociadas, ¿no? Con el consumo de la yerba, con las catas, etc. ¿Cómo fue esa experiencia? Bien, es una pata que hoy sigue vigente, que en su momento por el tema COVID la tuvimos que apagar, que nos dio muchas satisfacciones, nos dio mucho aprendizaje. La verdad que creo que la base de todo esto es trabajar en lo que es la experiencia de mate a nivel integral, desde el paquete mismo a tomar un mate matienzo, hasta venderle nuestro tiempo, nuestra experiencia a un turista que viene a Argentina. Nosotros tratamos de ir siempre por ese camino, no venderte un paquete barato y punto, sino que, bueno, darte tal vez valor agregado arriba de la marca. Y ese valor agregado, que es donde nos metimos y empezamos a ver tal vez una necesidad muy interesante para trabajar, fueron las experiencias. Trabajamos mucho con una plataforma de Airbnb. En su momento había abierto Airbnb Experience. Y medio como fue de chiste, yo le digo a Mechi, che, Mechi, yo hice una experiencia no me acuerdo qué país fue, voy a proponer poner matienzo acá. Fue medio chiste. Lo puse a la semana, teníamos a 4 chinos que querían hacer la experiencia de mate. Solo hablaban en chino. Sí, fue una cosa horrible, fue una cosa espantosa porque no, a ver, la actividad era de 90 minutos hablando de mate y 90 minutos es mucho tiempo. No teníamos armado prácticamente nada, sí teníamos la locación que hoy estamos trabajando codo a codo con la Martina, ellos nos dan el espacio y nosotros generamos la actividad ahí. Tal vez una vinculación comercial hoy la que tenemos. Y me acuerdo que, bueno, la realidad es que las primeras actividades fueron de aprendizaje, desde el aprendizaje de las preguntas que nos hacían sobre la yerba mate ellos, a tratar de generar una experiencia de 90 minutos que al turista se sienta conforme, que quiera comunicarlo, que quiera recomendarlo, etc. Esa experiencia, en ese momento, yo tal vez lo tenía visto con 2 objetivos. Uno era obviamente el objetivo económico, de que nos ingrese divisa en moneda extranjera, y por el otro lado era que sabía que seguramente alguna de las personas que venga a la experiencia matienzo desencadene en un importador de yerba mate en su país. Y eso nos pasó. Eso es lo rico que tienen las experiencias. Hoy tenemos 3 sin yerba que gracias a las experiencias de estar ahí con esa persona, que les pareció fabuloso el mundo de la yerba mate, nos compra yerba matienzo y la vende en su país. Entonces es una especie de... la realidad es que es una carta ganadora por donde se la vea, ¿viste? Además que es muy interesante conectarse con gente del mundo porque empezás a ver las necesidades, qué es lo que viene, qué es lo que no viene. No sé, es algo espectacular que, bueno, hasta mismo al argentino le gusta vivir. Claro, qué interesante, ¿no? Qué original la idea y qué bueno que se hayan animado o atrevido a hacerlo. Qué bueno. Y sobre yerba, ¿tuvieron, me imagino yo, que capacitarse sobre degustar, sobre seleccionar, sobre armar algún blend? ¿Qué características tiene Matienzo como yerba? ¿Así en boca o cómo impacta respecto de alguna otra yerba de la competencia? Es un mundo también, cuando nosotros empezamos, como decimos siempre, nos pegamos a la gente que sepa más que nosotros, nos juntamos mucho con la gente del campo, y en su momento contratamos una sommelier de mate, de infusiones y demás,
con ella hicimos un trabajo de un tiempo en el que probamos un montón de yerbas, en el que te das cuenta cómo la yerba cambia según el agua de Buenos Aires, según el agua de Misiones, entonces, ¿por qué a veces uno mira yerbas por ahí, no sé, yerba brasilera o yerba misionera, mira en otras regiones y cuando llega a Buenos Aires no es lo mismo? Empezás a aprender esas sutilezas. Sabíamos también que la planta es una, y lo que le va dando la riqueza al blend es cuánta hoja, palo y polvo de hoja le incorporás. Obviamente, tener menos polvo, tener más hoja y demás, es más caro, porque tiene que ver todo con la limpieza de esa misma planta, pero sabíamos que queríamos llegar con un blend medio. Cuando nosotros lanzamos, estaba muy de moda la barbacoa. La barbacoa es súper fuerte, también empezás a entender que ya no hay procesos tan naturales para la barbacoa. También fue una decisión comercial decir, bueno, vayamos con una suave, con una intermedia. Nuestra yerba lo que tiene es que tiene un bajo contenido de polvo de hoja, el polvo imperceptible, que es lo que le da espumosidad, le da cuerpo, pero no te deja un retrogusto amargo. Cuando uno siente que la yerba es fuerte, como digo yo, cuando te cabecea como la garganta o el pecho, es porque por ahí entra un montón de cosas de la barrida, no está tan depurada. Entonces, la nuestra es más una intermedia suave, tiene una buena cantidad de palo, sin pasarse lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es hasta un 25, nosotros tenemos un 17, pero el palo le da fluidez al agua, hace que el agua pueda correr por la hoja. Si vos tenés una hoja molida fina, como puede ser Canarias o las hierbas sin palos, son más fuertes porque el agua no va por esos pequeños conductos. Son también cosas que aprendés en este camino, y son cosas que aprendés haciendo, por ejemplo, las experiencias, revisando la historia y demás. Esos palitos fueron las primeras bombillas del mate, la rama de una planta. Se iba por los agujeritos de las propias ramas. Entonces también empezás a entender el porqué de los elementos adentro de una yerba, y la separás de lo que es pasto en bolsa, como digo yo. Claro. Wow, qué Hay bien. una cosa, Elena, que también sumo, que cuando nos metimos en el mundo este de la yerba mate, empezamos a entender que era básicamente el mismo patrón que tiene el buen café, el mal café, el buen whisky, el mal whisky, el buen té, el mal té. Es algo que tal vez de a poco se fue metiendo en la cabeza del consumidor argentino, porque la yerba siempre fue vinculado al tema popular, pero hoy por hoy, tal vez hasta diseñar este concepto de las proporciones que uno le pone al blend que uno desarrolla, te cambia rotundamente y radicalmente el sabor, hasta el bienestar mismo, ¿no? Entonces, son también decisiones que uno va tomando sobre la marcha, sobre el negocio, a dónde querés apuntar, cómo querés apuntarlo. Y yo creo que a nivel comercial, obviamente la calidad es totalmente primordial, pero es parte de una consecuencia, de la consecuencia de cómo vendes tu producto. O sea, me parece que tal vez es algo que yo fui, viste, incorporando. En góndola, cuando vos lo ves, la primera, la segunda o la tercera vez, ya la comprás por los ojos. Punto. Después, obviamente, la calidad tiene que acompañar para que ese consumidor se quede atado a tu marca. Y esa cuestión de comprarlo con los ojos es una construcción de marca, es una construcción de marketing, el storytelling. Hay muchas cosas que entran en juego más allá de lo que es el tema de la calidad y netamente el tema técnico, ¿no? Yo me animo a decir que es el tema técnico, que es el tema de la calidad, y la materia prima es no sé, una proporción muy chica en lo que es el negocio general de una construcción de marca. Claro, claro, claro que sí. Que sí o sí tiene que estar, ¿eh? Que sí o sí tiene que estar, pero me parece que lo que es el tema de, hoy por hoy, el tema de consumo pasa por el tema de esta construcción integral, no solamente lo que es la materia prima. Exactamente, y eso es interpretar cabalmente el mapa de empatía de quien va a consumir lo que uno produce, ¿no? Es poder ofrecer aquello que el otro espera o necesita entender a través de la empatía, es al otro que construye la marca, porque uno crea una marca desde su propio lugar, pero la construcción marcaria la hace quien consume. Y creo que lo más llamativo, relevante de este proyecto es que hay una construcción integral a partir de un ritual
tan trascendente para nosotros como es el mate, ¿no? Y que no ha quedado nada librado al azar, desde el dispositivo hasta esa yerba, hasta las experiencias, o sea, todo un hilado, un entramado de soluciones aportadas por un equipo de diseñadores, que en este caso son ustedes dos, los cerebros y el alma de este proyecto, que han entendido cómo a través de un ritual puede integrar distintos procesos, distintos momentos que completan este ritual maravilloso que es el mate para los argentinos. ¿Sí? Ya nos queda poquito tiempo. Tenemos una pregunta más y después ya les voy a preguntar más cuestiones respecto de datos concretos de dónde podemos conseguir matienzo y algunas otras cuestiones. Acá nos preguntan ¿de dónde proviene la palabra matienzo? ¿De dónde sale la marca? Mati en quechua es el nombre original de la calabaza, de los primeros recipientes donde los guaraníes y los primeros que habitaron acá empezaban a consumir esto que no llamaban mate. Mati es la palabra original en quechua. Obviamente matienzo es una expresión lunfarda muy argentina, de tomar unos matienzos, unos tienzos, había un montón de palabras, así que de ahí logramos la combinación. También nos parecía que la TH le daba una facilidad de lectura al que no fuese argentino. Nosotros siempre con esta visión de exportarla, la TH, mucho argentino nos decía, pero parece yankee, pero... Y es lo que buscábamos en un punto, que el extranjero le fuese fácil de pronunciar. Si vos le querés vender Rosamonte a un yanqui, vas a estar un poco más complicado que por ahí matienzo en la pronunciación. Así que el nombre viene de una tradición total, de mati en quechua y de matienzo la voz lunfarda, pero también de esta visión un poquitito más de negocio, de querer que sea de fácil lectura. Bien. Yo creo que este es un clarísimo ejemplo de cómo se diseña un negocio de punta a punta, desde la idea hasta la puesta del producto en el mercado y de manera exitosa, ¿no? Atravesando por todas las etapas, manejo de proveedores, desarrollo de proveedores, que debe haber sido un proceso muy complejo cuando había que diseñar y desarrollar ese prototipo de un mate de silicón hace 10 años. Como ustedes lo planteaban, era como algo demasiado innovador. Así que para mí esto es un caso realmente de estudio porque atraviesa por todas las etapas, por todos los procesos y es un proyecto que no deja de generar nuevas instancias de crecimiento de nuevas líneas de negocio. Así que desde este lugar felicitarlos y además nos encantaría, si tienen algún mate, creo que Nico vos tenías uno a mano, ¿lo tenés cerca o lo dejaste? Lo acabo de dejar porque tuve el celular, pero Ahí traigo lo busco. Dale. Y, bueno, si tenés para que Michi no sea 1, de yerba. genial. Sí, claro que sí, anda a buscarlo tranquilo. Y vos tenías, Mercedes, la yerba, ¿no? Vale. Perdón, le pido a mis duendes que me alcancen los mates. Vale. Así los podemos, así los vemos todos, tenemos presente la imagen que es tan importante para la construcción y ya nos cuentan luego cuáles son sus redes sociales, dónde podemos conseguir el producto. Wow. Imaginemos este producto. Ahí están los mates de todos los colores, habidos y por haber. Exacto. Y yo creo, para cerrar, que me parece que es clave, es que más que todo en este país, el sentido de supervivencia es clave, es entender para dónde tenés que ir. Tenés que ir, a ver, hasta la personalidad y la mentalidad se van transformando. Y es muy importante tal vez encontrar soluciones en el corto plazo, o sea, porque las reglas del juego te cambian semana a semana. Y esto que decías del tema de los proveedores, de venderle al proveedor la idea, venderle al proveedor el producto, es así. Hay que venderle como que hasta mismo que se sientan, o sea, cada persona que está conectada a nuestro proyecto se tiene que sentir parte de nuestra familia, o sea, de lo que es familia Matienzo. Porque lo tienen que salir, ellos son la cara del proyecto a la hora de vender. Cuando nosotros nos dimos cuenta de la magnitud que podía llegar a tomar, hablando también y conectando con lo que decías de la empatía, tiene que ver esto de punta a punta. La empatía tiene que conectarse desde nosotros mismos, Mechi y Nico trabajando, volviendo a la madriguera, hasta la persona, al distribuidor que le vende al local, que
duele y vende al consumidor final. Todos tienen que estar alineados y atados a un propósito que sea claro y conciso. Eso para mí es clave. Claro que sí, claro que sí. Y ahí hablas, ¿no?, del capital humano, ¿no? Los proveedores son parte de nuestro capital humano y los tenemos que desarrollar tanto como a nosotros mismos, ¿no? Incorporarlos al 100%. proyecto. Y creo que lo han hecho perfecto, si no, no habrían podido desarrollar ese producto tan maravilloso. Si quieren decir algo más para dejar un delegado o digamos, una frase, una recomendación, una sugerencia, algo que sientan que les puede servir a quienes nos están escuchando, que hay gente de Jujuy por lo que veo. Yo tengo algo para decir, que es Vale. tal vez para una generación tal vez más joven, que cualquier tipo de proyecto hoy por hoy que lo encaren sobre, obviamente con cautela, si están dentro de una empresa y están dentro de relación de dependencia, no salten a la pileta vacía, porque este contexto es muy complejo. Entonces, tiene que haber, tal vez, hay momentos donde para la nueva generación que está viniendo, 20, 30 años, es fundamental que aporten valor, aporten proyectos, aporten servicios, lo que sea, pero siempre dentro de un escenario lo más seguro posible. Tal vez hace 5 o 10 años atrás hablaba de salten, hagan esto, hagan lo otro, porque la vida es una, y yo creo que hoy el escenario general está muy complejo. Entonces, bueno, tienen que trabajar sobre algo seguro o lo más seguro posible para poder potenciarlo. Y por otro lado, por último, cerrando, perdón, el tiempo, hay que tener mucho cuidado con la palabra pasión, porque la pasión puede ser muy frustrante si uno no llega a esa pasión. Ya creo que ya con que se englobe todo con me gusta lo que estoy haciendo es suficiente y es un montón. La pasión tiene que ver más con, no sé, o sea, un momento de un proyecto. O sea, el proyecto no es pasión, punto, sino que hay momentos del proyecto que uno le apasiona, que no está bueno. O sea, hay momentos que son horribles y los tenés que vivir. Yo creo que ese tema es muy importante que se aborde por un proyecto chiquitito, mediano, porque tal vez es el motor que hace que, bueno, uno continúe y, bueno, se empiece a agrandar, a achicar o lo que sea. Claro que sí, claro que sí. Mechi. Yo creo que es un poco lo que dice Nico. Hay algo también que después de 10 años, que es un montón en un proyecto y a la vez ves otras y decís, no es nada, estás arrancando, es estar arrancando constantemente. Yo soy como un mal ejemplo en esto, pero yo hay veces que me enamoro de la palabra emprendedor, hay veces que la detesto la palabra emprendedor, pero porque tiene que ver con esto, que también a veces uno bajo el lema de ser un emprendedor y tener una actitud para adelante y demás, como que soporta un montón de cosas o piensa que siempre tiene que estar apasionado y siempre, bueno, y en el camino es una cuestión de iterar procesos, de repetir, de volver a estar sobre la cosa, de volver a pensarla, nunca perder las ganas y nunca perder el objetivo por cual lo empezaste, pero a veces está bien perder un poquitito la pasión, la esperanza y algunas cosas para meterle trabajo, porque ahí tenés que ser frío, ahí tenés que no mandarte tus cagadas de emprendedor, sino pensar en el negocio, diseñar tus políticas, decir que no, para que después la pasión, cuando todo eso fluye, vuelva a vos y al proyecto. Yo creo que es un poco eso y es un poco estar constantemente actualizándose, pero de la gente que sabe más que uno, ¿no? No únicamente me refiero a cursos y estudiar y demás, pero este tipo de espacios, los proveedores, siempre apalancarse de proveedores, ellos te van a potenciar o te van a hundir tu negocio. Un proveedor que no te entregó, te hundió el negocio, un proveedor como el primero que tuvimos nosotros, que se discutió con la familia con tal de producirnos, es el que necesitas en tu equipo, cuídalo, desarrollalo, siempre ser estratégico en la gente a la que estás sumando al proyecto en ese sentido. Claro que sí. Un proveedor pasa a ser como un socio estratégico del proyecto, ¿no? Que diría que el más estratégico Es el de más todos. estratégico, Claro olvídate. que sí. Sí. 100%. Claro que sí. Bien. Bueno,
Ahora sí estamos sobre el tiempo, no sé si hay alguna consulta más, si no... No, hay alguien que preguntaba ahí si tenemos equipo de abogados, contadores y un montón de cosas. Obvio que sí, somos emprendedores, no hippies. Pero, pero los tenemos ahí porque son un mal necesario, no porque quisiéramos. Pero no queda otra que también cuando emprendan, cuando diseñen, cuando proyecten, tengan sus cositas prolijas y en regla, que es lo que los va a salvar de cualquier tropezón que puedan tener. Si medianamente tienen ahí un equipo que los sostiene, va a ser más fácil. La realidad es que sí. Así, y se trata, ¿no?, desde el armado de equipo, de los socios estratégicos, proveedores, los que tienen el know-how legal, los contadores, etc. Todo confluye en que los proyectos avancen y crezcan, porque solo el emprendedor no puede, nunca se crece solo. Bueno, no me queda Marielena, más que... yo te dejo un último concepto que tal vez lo fui masticando en el último momento de mi vida y de este proyecto, que es el tema del enamoramiento del proyecto. Yo hasta hace no mucho tiempo veía a Teresa Matienzo como un hijo, y me di cuenta que este tema de negocio, tomarlo de manera, es mi hijo, es errado, porque el hijo, cuando va muy bien, no lo vendés, o no lo dejas morir cuando va mal. Entonces hay que tomarlo como corresponde, y darle la importancia que tiene que tener. Exactamente. No es un hijo, es un proyecto, y cuando el proyecto fracasa, no fracasa la persona, fracasa el proyecto, y uno analizará por qué fracasó, etc. Pero no fracasa la persona, fracasa el proyecto, y lo más normal es que los emprendedores fracasen, ¿sí? El índice de conversión, cuando uno emprende, no supera el 20%, ¿sí? De cada 100 proyectos, solo 20 avanzan, y para que un proyecto se sostenga en el tiempo y sea sostenible económicamente, mínimo 8 años. ¿Sí? Eso es lo que indican las estadísticas en los números, y generalmente suele ser así. Así que bueno, para mí siempre es un placer encontrarme con ustedes, charlar con ustedes, es sumamente enriquecedor, son muy amenos, muy transparentes, muy sensibles, y esto hace que transmitan de una manera muy genuina lo que significa emprender, ¿sí? Con todo, con lo maravilloso de emprender, de poner un sueño al alcance de todos, y con las vicisitudes y las cosas más difíciles que tiene, como la vida misma, ¿no? Emprender es la vida misma, con sus cosas bellas y de las otras. Así que bueno, mis felicitaciones, mi agradecimiento a todas las personas que nos están escuchando. Yo no veo aquí en mi chat preguntas. ¿Vos estás viendo alguna, Mercedes? Porque yo no estoy viendo. No, yo fui contestando algunas que vi así en el aire, gracias a los que me escribieron, los fans que me escriben en privado. Esta vida cibernética también te conecta con gente que por ahí se mete a escuchar las charlas, y eso está buenísimo, háganlo siempre que puedan. No saludarme a mí, me refiero a sumarse a las charlas, pero creo que medianamente está todo. Nos pueden, si no, buscar en las redes, mandar un mail, o lo que gusten. Decir las redes. ¿Cómo? Las redes. Adivinen, es un juego, las tienen que adivinar. Matienzo con TH y Z como la marca. Matienzo con TH y Z, matienzo.com es la web, matienzo.oficial en Instagram, y si no, Google les va a responder todas sus dudas de cómo contactarnos. Es una pavada, pero también hoy en día googleas a alguien, googleas a una persona, y la información está ahí para poder moverte y lograr respuestas y obtener y demás. Así que también hagan uso y abuso de eso, que Nico les va a responder todo. Genial, ahí pusieron las chicas del equipo el Instagram de ustedes, y les recuerdo a todos que esta charla va a quedar grabada y va a estar subida al sitio, al canal de la facultad la semana que viene, así que la pueden volver a revivir o tomar las partes que más les interesen. Nuevamente, mil gracias a los dos, y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Nos volvemos a ver pronto, imagino. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias por todo, gracias por el espacio. Gracias. Buena semana.